vamos a hablar sobre los mitos y realidades que hay para que nos estén cambiando de ley 73 a ley 97. ¿A qué me refiero con esto y por qué es importante tenerlo en cuenta? Hemos recibido muchos casos últimamente de personas que acuden directamente al instituto a solicitar la pensión sin una asesoría previa. Desgraciadamente, como no tienen el conocimiento, como no saben realmente los procesos o los problemas que pueden presentarse al momento de solicitar dicha pensión, los están cambiando de ley 73 a ley 97. Entonces, sí es importante que tengamos esto en consideración y validemos a detalle la información necesaria. ¿Cuál es el primer punto importante a considerar para que no me cambien de ley 73 a ley 97? Es validar el reporte de semanas cotizadas, que aquí es en donde hemos encontrado mucha controversia, porque muchas personas o muchos pseudoagentes que no conocen nos dicen que simplemente con que volteemos a ver el número de seguridad social y veamos el tercer y cuarto dígito, entonces van a aparecer directamente a qué régimen correspondemos al momento de pensionarnos. Esto hasta cierto punto es correcto, pero por desgracia, como lo hemos visto y como sabemos, la ley es interpretativa y la ley del 73 para que pueda aplicar nos dice que debemos de haber cotizado por lo menos una vez antes del 1 de julio de 1997. Desgraciadamente sabemos que muchas veces el instituto no está reportando las semanas de manera correcta. ¿Y qué pasa? Podemos observar que quizás tengamos semanas del 2000, del 2002, del 98, 99, porque es la mayoría de las personas lo que está sucediendo. Están generando este tipo de, eh, ¿cómo decirlo? Estas semanas sin conocerlo, perdón. Y entonces, ¿qué pasa directamente? El instituto toma en consideración la primera semana reportada en el reporte de semanas cotizadas. Desgraciadamente, si fue después del 1 de julio del 97, te están brindando una pensión por régimen 97. ¿En qué afecta? En todo, porque recordemos que son diferentes maneras de calcular la pensión. Ley 73 nos dice que para calcular lo que es la pensión va a tomar en consideración el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, mientras que Ley 97 toma en consideración el salario promedio de toda la vida laboral del trabajador. Entonces aquí primeramente nos afecta. ¿Por qué? Porque recordemos que hay personas que comenzaron a cotizar en el 97 y tienen salarios quizás reportados de 15, 20, 30 pesos. En ocasiones hemos encontrado personas que tienen salarios reportados de centavos. Entonces aquí es en donde empieza a disminuir el monto de la pensión, porque recordemos que si tú tienes un buen saldo en Afore, quizás puedas aspirar a una pensión por renta vitalicia en la cual te pueden garantizar quizás 5,000, 6,000, 7,000 pesos, pero va en función del salario, perdón, va en función del monto que tengas acumulado en Afore. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Si tú, por ejemplo, no tienes directamente el salario promedio reportado, entonces va a bajar directamente esto porque te estarían dando una pensión garantizada por el Estado. Ese es el problema que podemos encontrar, que la pensión garantizada por el Estado es muchísimo menor. Estamos hablando que puede ir desde los 3,000 hasta máximo 9,000 pesos en el caso de ley 97, pero son conceptos completamente diferentes que debemos de tener en consideración. Por aquí tenemos una pregunta. Alberto Sánchez dice: muchas gracias por la información, es muy importante para todos. ¿Cómo puedo contactarte y preguntarte sobre una duda referente a las sociedades corporativas? Nos puede contactar al 55 34 72 63 27, en donde con gusto podemos brindar cualquier tipo de asesoría personalizada respecto al tema de pensión. Ahora bien, importante que tengamos esto en consideración, como ya lo mencionamos. Hay que revisar cuál es mi primera cotización ante el instituto, porque desgraciadamente si nosotros no revisamos esto, el instituto no va a hacer absolutamente nada, no nos va a decir, oye, no tienes las semanas necesarias, simplemente ellos nos van a decir, como nos pasó con un cliente justamente apenas en esta semana, que nos decía que acudió al instituto, presentó su solicitud de pensión y el instituto simplemente le dijo: ten, fírmame aquí, te toca la ley 97. Cuando ella les pregunta el por qué o el motivo, simplemente le dicen: no sé, yo solamente estoy aquí para realizar trámites. Entonces hay que tener cuidado con este dato. Desgraciadamente esta persona firmó, por desgracia. ¿Por qué? Porque no conocía. Cuando llega con nosotros directamente, resulta que había tomado una asesoría con alguien adicional y esta persona le dijo que firmara lo que le entregaran, porque entonces iba a poder recuperar el saldo total de su Afore en una sola exhibición, porque según este pseudo agente le dijo
que no tenía derecho a pensión y que simplemente iba a poder recuperar el saldo total de Afore. Aquí es en donde viene el segundo punto importante de por qué me pueden pasar de ley 73 a ley 97. Recordemos que también hay otra opción y esa es que nos pensionen por el régimen ley 97 si no cumplo lo que son, en este caso, la conservación de derechos. ¿Qué es la conservación de derechos? Como ya lo hemos visto en otros videos, es la cuarta parte de nuestra vida laboral. ¿Qué quiere decir esto? Quizás yo tengo, no sé, vamos a poner 1000 semanas. Quiere decir que la cuarta parte son 250 semanas cotizadas, algo así como 5 años para que yo pueda solicitar mi pensión. Quizás si yo dejé de cotizar en el 2016 y busco mi pensión en el 2025, me van a negar la pensión por el régimen Ley 73. ¿Por qué? Porque estoy fuera de la conservación de derechos. Pero algo importante y que no nos mencionaron es que ahora, con las modificaciones a la ley, si tú estás fuera de la conservación de derechos para la Ley 73, no te niegan la pensión. Esto es importante, no te la niegan. Pero lo que van a hacer es cambiarte a la Ley 97 siempre y cuando cumplas los requisitos para esta ley. En este caso, este trabajador tenía casi 900 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando solicita su pensión, recordemos que para ley 97-2025 nos están pidiendo 850 semanas como mínimo. Esta persona cumple el requisito sin problemas porque en ley 97 ya no existe esa famosa conservación de derechos. Entonces, cuando ella se presenta y solicita la pensión, le están brindando la pensión por ley 97. Ella argumenta y les dice a los trabajadores del IMSS que no quería eso, que simplemente ella quería poder recuperar el saldo total de lo que era su Afore. Ellos le indican que no es posible, que esto lo tiene que hacer de esta manera y desgraciadamente esto sí es cierto. Recordemos que la pensión es un derecho irrevocable. Nosotros no podemos desistir de la pensión simplemente porque nosotros queramos. Si nosotros cubrimos los requisitos por ley 97, entonces nos van a estar otorgando esta pensión, nos guste o no nos guste. Entonces hay que tener cuidado con este dato. Desgraciadamente, esta persona acudió al instituto, solicita este tipo de pensión, creyendo que le van a regresar el saldo total de su Afore. Por desgracia, no pasó así. Entonces hay que tener cuidado. En este caso, cuando tú te encuentras fuera de la conservación de derechos, puedes voltear a ver diferentes opciones, como podría ser lo que es la modalidad 10, poder buscar un patrón durante un año, un mes, para que entonces puedas reactivar tus derechos y brincar esa barrerita que es de ley 73, de ley 97, perdón, a que te regresen a ley 73. También, en el primer caso que nosotros ya vimos, que es cuando tú no tienes esas semanas cotizadas antes del 97, pero sabes que las tuviste, o bien cuentas con lo que son los comprobantes de la misma, recuerda que puedes solicitar una búsqueda de semanas manual. Esta búsqueda de semanas manual puede llevarte alrededor de 45 días hábiles en que te aparezcan esas semanas cotizadas, y si no aparecen hay otras instancias para poder solicitar esta búsqueda y entonces sí, que te reconozcan la pensión por el régimen ley 73. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta y bien claro. ¿Por qué? Hemos tenido casos de personas que acuden directamente al instituto, como ya lo mencionamos, y no revisan este dato. Tuvimos el caso particular de un trabajador que había pagado modalidad 40 durante cerca de 5 años. Cuando él acude al instituto, pide su pensión pensando que era ley 73 porque su número de seguridad social correspondía. Había pagado cerca de 5 años modalidad 40 topada. Y llegando al instituto, pide lo que es en este caso la pensión y ellos le entregan una negativa porque le dicen que no cumple los requisitos en ese caso para la ley 97, que le faltaban 4 semanas. Ellos le dan la opción de que pueda reactivarse por un mes y entonces sí regrese a solicitar la pensión por el régimen ley 97. Pero se imaginan, después de invertir casi 5 años, un salario topado, estamos hablando de algo así como unos 400-500 mil pesos directamente, para que le dieran una pensión únicamente de 8,000 pesos, porque esa era la pensión que le iban a dar bajo el régimen ley 97. Entonces, ahí fue donde empezó todo el viacrucis de esta persona, porque obviamente no podía perder ese dinero que había aportado. ¿Qué hizo? Solicitar nuestro apoyo. Nos llevó alrededor de 2 meses, yo calculo más o menos, en que solicitamos la búsqueda de semanas manual y aparecieron las semanas. Para este trabajador solamente aparecieron 2 meses de cotización antes del 97, pero con esos 2 meses que aparecieron, pudimos brincar esa barrera
de lo que fue Ley 97. Y entonces este trabajador, de recibir 8,000 pesos, que era la pensión que le iban a dar en el régimen 97, pasó a recibir una pensión de cerca de 27,000 pesos. En este caso, si te das cuenta, prácticamente triplicó el monto de la pensión. ¿Pero por qué? Porque tuvo una asesoría, porque en el momento en el que él le dijeron que tenía que firmar, no firmó. Ahora bien, si tú ya firmaste y estás buscando cómo dar vuelta atrás, debes de conocer que tienes 15 días a partir de que firmaste para presentar el famoso recurso de inconformidad. ¿Qué es el recurso de inconformidad? Es en el acto que nosotros presentamos ante el instituto para decir que no estamos de acuerdo con algún dictamen que nos está brindando, y entonces el instituto tiene la obligación de revisar o dar marcha atrás al documento que ellos están emitiendo. Entonces, por eso es importante que tengas en consideración este dato. Hasta aquí nosotros podemos observar que estamos ya desmintiendo esos mitos, porque mucha gente también dice que no es cierto, que no nos pueden cambiar de ley 73 a ley 97. Ya pudimos ver que sí. Te lo puedo comprobar directamente con documentos de trabajadores que por desgracia les aplicaron esto y nos buscaron hasta después de que ya habían recibido su primer pago. Cuando tú recibes tu primer pago ya no hay vuelta atrás. Hasta aquí me gustaría que nos apoyes regalándonos un like, algún comentario, y si tienes dudas o preguntas, déjalas en la bandeja de los comentarios, ya que vamos a empezar a responder cualquier duda que tengas directamente. Espero que con esta información y con esta transmisión que acabamos de realizar con ustedes puedan tomar una mejor decisión, puedan prepararse a detalle para lo que es en este caso el tema de pensión. Si este video les gustó y fue de utilidad para ustedes, les pido que nos apoyen encarecidamente con un like, algún comentario, que nos compartan en todas sus redes sociales, ya que esto nos ayuda a seguir trayendo este contenido de valor para ustedes. De igual manera, recuerden que está el botón de super gracias en YouTube, en el cual nos pueden apoyar con alguna donación directamente para que nosotros podamos seguir trayendo este contenido para ustedes y podamos seguir entablando esto. De igual manera, recuerden dejarnos en los comentarios qué día les gustaría que hiciéramos estas transmisiones, qué día les acomoda más, quizás el fin de semana, quizás entre semana, después de las 8 o 9 de la noche. Estos comentarios nos ayudan bastante, ya que sabemos en qué día nos podemos estar conectando con ustedes y poder trayendo este contenido para que siga siendo redituable para ustedes. Nuevamente les agradezco, chicos, que nos hayan acompañado. Nuevamente les reitero, soy su servidor Javier Pereira. En todas las redes sociales me encuentran como El Lobo Financiero. Nos vemos en nuestros próximos videos.